Tenemos en el estudio con nosotros, nos vamos a ir directo, a el licenciado Basilio Sánchez, quien es contador público autorizado y especialista en impuestos, en el tema tributario. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Verdad que es un placer poder estar en contacto con ese público que siempre te sigue. Bien. Basilio, licenciado, comencemos con lo que tiene que ver con la parte tributaria. Las concesiones o prórrogas, porque creo que hasta ahora lo que se han dado son prórrogas, no se han eliminado impuestos ni disminuido. Creo que en un solo caso se habló de que si la gente pierde no puede tener anticipo, ¿verdad? Entonces, háblenos de esto. ¿Qué cosas se pospusieron? Los impuestos que se pagaban en abril, lo que se pagaban en 30 de abril, lo que se pagaban el 20 de abril, el 30 de abril personales y una serie, los ITEVIS que se hizo con ellos y unos pagos que se dividieron en 4. ¿Cuál es la situación? Sí, visto todo este fenómeno que bien tú describiste en tu comentario, la DGI diríamos que ha sido una de las instituciones que ha actuado con una coherencia, ¿verdad? Atendiendo esta situación del COVID-19 y lo primero que hizo en el mes de marzo fue hacer una extensión del ITEVI que se pagaba el día 20, extenderlo hasta el día 30 de marzo y de ahí entonces comenzaron, diríamos, una cadena de avisos con facilidades, dentro de las cuales pues estaban prorrogar el vencimiento. En el primer vencimiento fue el RCT, el régimen simplificado de tributación, y comenzó entonces atado a la declaración personal, o sea, de persona física, el IR1, a prorrogarlo, el cual vencía en el mes de marzo, el 30 de marzo, y se prorrogó entonces al mes de abril, después a junio, y la última prórroga que la DGI emitió, ahí entonces engloba todas las declaraciones, el IR2, a la declaración de impuestos sobre la renta, personas jurídicas, y entonces arrastraba o recogía el IR1, la de personas físicas, y el RCT, los cuales vencen hasta ahora, el 29 de julio, en lo cual también hay algunos sectores, Michelle, que hay que decirlo, que están considerando que sería oportuno emitir una nueva prórroga, visto todos los elementos que han estado gravitando con el tema de esta variable del COVID, o sea, estos aumentos, hay muchas situaciones con las empresas, pero hasta ahora la prórroga que hay para declarar y pagar, en el caso que ahí quiero entonces ampliar lo que mencionabas, la presentación es el 29 de julio, pero en los avisos que la DGI o facilidades que la DGI ha otorgado, ha permitido entonces fraccionar el pago en 4 cuotas. O sea que el impuesto sobre la renta que se pagaba el 30 de abril se prorrogó y ahora es el 29 de julio. Así ¿verdad? Es, así y es. En vez de pagarlo en 2 cuotas, que había una en mayo y una en septiembre, creo. Ese era el activo, el activo en 2, pero el impuesto sobre la renta había que liquidarlo. O sea, hay que liquidarlo en el modelo actual, en una sola cuota. Ahora, en marzo, en mayo. Para la persona física en marzo, para el RCT en febrero y la persona jurídica en abril de manera normal. Una sola cuota los beneficios. Exacto, así es. Entonces, ahora se dividió en 4. Se dividió en 4. La DGI está usando un método, y es importante que el público lo maneje, porque a veces existen las dudas. La DGI genera una cuota y genera 4 cuotas. Eso es permitiéndole al contribuyente, si tú estás en condiciones de pagar el impuesto en una cuota, exactamente la paga, pero si entiende que tu situación de flujo, como es la natural en el gran universo de los casos, pues entonces te está permitiendo fraccionarlo, o un acuerdo de pago automático, como la DGI lo ha definido, en 4 cuotas. Sin embargo, me di cuenta, la verdad que han hecho un trabajo tremendo. En el día de ayer vi que alguien que había pagado su cuota
completa que no cogió el acuerdo de pago, porque ellos ya han acoplado todo también a la parte virtual. Yo creo que Impuesto Interno en eso hay que reconocerle que se ha adaptado rápido en el tiempo. O sea, te dan un acuerdo y te lo llevan a la parte electrónica. Y déjame decirte que hubo un fallo porque el sistema todavía, habiendo pagado la cuota entera, le decía que tenía una cuota de atraso porque no se acogió al acuerdo y el sistema lo arregló a la hora solo. Sí, hay que decirlo, Michelle, las estructuras que ha estado, o sea, los avances que ha logrado la DGI han estado muy ajustados, sobre todo a esta realidad que nos ha sorprendido a todos. Fíjate, Michelle, tú mencionabas algo con respecto al tema de los anticipos, que ha sido el gran tema de debate durante toda la, diríamos, todos estos últimos años, sobre el tema de lo justo o injusto de los anticipos. Sin embargo, ante toda esta realidad, la DGI desde el mes de abril comenzó a liberar los anticipos, a exonerarlos, que como tú bien mencionabas, es el único caso donde ha habido una exoneración o una eliminación de, no le vamos a decir impuesto, porque el anticipo sigue siendo un pago anticipado para descontarlo del impuesto que resulte a final de año. Pero hay un tema de realidad aquí y yo creo que los sectores deberían de motivarse para solicitar sobre todo a las nuevas autoridades, porque recuerden que el anticipo es un avance a un beneficio futuro, pero estamos hablando, Michelle, que el primer semestre de este año económicamente es totalmente devastador para cualquier presupuesto. El primero y el segundo. Entonces, el segundo hay que ver cómo, porque el segundo pudiera ser un semestre de cierto equilibrio con relación a la proyección, o sea, Sí, con suerte tú vas a llegar a pagarlo, a cubrir tus costos, pero tus gastos, pero de ahí en adelante no es que tú vas a tener ningún tipo de beneficio, con suerte. Con suerte, así es. Entonces, yo creo que los anticipos, por lo menos, deberían de estar liberados hasta el mes de diciembre, porque eso sería un tiempo prudente para que las mismas autoridades fiscales puedan ponderar con relación a todo lo que es la medición del crecimiento económico, de si hay condiciones para que un contribuyente anticipe, porque hay un tema con esto y es que el tú anticipar un impuesto, pues sencillamente es tú desangrar tu pequeño flujo de caja, que tú decías algo importante, Michelle, y me gustaría que tomáramos unos segundos para hablar del tema laboral, porque fíjate, ahora mismo las empresas están concentradas en dos cosas. Uno, ver cómo administran su flujo para comprar su materia prima y pagar gasto básico. Por ejemplo, tenemos gastos como la luz, el teléfono, tecnología ahora, Michelle, porque una empresa que no tiene tecnología, le será casi imposible operar. Entonces, ¿qué ha pasado con la parte laboral? Fíjate que nuestro código no tiene una flexibilidad para tú rebajarle o pagar un salario menos del pactado. Y por lo menos debería de haber en el Congreso un transitorio, por lo menos por 6 meses, de permitirle a las empresas poder renegociar con los empleados un salario que sea coherente a la realidad que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos mucho personal en casa. ¿Por qué? Porque recordemos que la desescalada no se cumplió. O sea, entonces tú tienes un personal en tu nómina que te está haciendo algo desde la casa, pero ¿cuántas horas? Pero tú lo tienes suspendido, y la cantidad de personal que está suspendido, lo que decíamos, suspendido, que coge sus 8.500 pesos, pero que está trabajando porque la empresa le está pagando la diferencia. Si no le estuvieran pagando la diferencia, quédate en la casa. Porque si no, no hay forma de pagarte, ¿verdad? Quédate en tu casa, que la ley no me manda ni a darte el FASE. ¿Verdad? Entonces, esa es ¿por qué no dicen, por ejemplo, vamos a autorizar el FASE suspendido con los 8.500 sin la necesidad, con la condición de que la empresa complete el salario? Yo creo, Michelle, que es un gran tema porque esa rigidez y quizá esa falta
de comprensión, sobre todo en nuestras cámaras, a lo que ha incrementado es la cantidad de empleados suspendidos. Porque yo diría que de alguna manera un empleado algún aporte le hace a la empresa. El problema está que no te hace un aporte de 8 horas. O sea, por ejemplo, fácilmente tú llamas a un empleado para que te haga algunos contactos. Pero Basilio, es que el problema no se ha dado en las empresas. Nosotros, mira, hemos consultado mucho. En las empresas no se ha, las empresas que no pagaron la diferencia del salario, que mandaron a la gente a su casa y que lo dejaron suspendido solamente con su FASE o sin el FASE, porque hay gente que no consiguieron el FASE. Esas empresas, esa gente no está cobrando más nada. Ahora, si para tú lograr los 8.500 pesos y el no pago de la seguridad social, tú tienes que mantener la suspensión, entonces ahí que viene el tranque. Ese es el gran tema, Michelle. Por eso, fíjate que en diríamos, en esa sugerencia o en esas ideas que deberían de estar barajándose, entonces entra el tema de seguridad social, porque ¿cuál es el gran problema? Que tú tienes entonces que pagar una seguridad social de un empleado que no, diríamos que no te está operando, o sea, en un porcentaje muy mínimo. Y yo no sé, recuerda que el año pasado se modificó lo que era el salario mínimo cotizable. La TCS no te deja cotizar menos del mínimo cotizable del sector. Una cosa que en este momento debe de ser un transitorio para que tú puedas cotizar. Pero yo te pongo el menor ejemplo. Aquí hay mucha gente que dice que hay gente que no ha puesto un blog y que se pone a tomar medidas sin haber puesto un blog. Yo te voy a poner el caso de una gente. No, tú estás equivocado, porque si tú lo pasas a fase 2, en vez de 8.500, tú le puedes levantar la suspensión. Tú le puedes levantar la suspensión y esa persona va a coger 5.000 pesos y como quiera apoya. Muy bien. Métele el 20% de los 20.000 o de los 15.000 o de los 30.000 que gana. Cuando tú pasas a fase 2, tú tienes que levantar la suspensión y ahí tú tienes un 20 de seguridad social. Y ese 20 es igualito, es casi igual a los 5.000 pesos que estás recibiendo en promedio de la nómina general. Una empresa que tiene 300 y pico mil pesos de fase, la seguridad social son 200 y pico mil pesos. Entonces, es como mantener la gente en estado de suspensión con los 8.500 y sin la seguridad social para poder mantener al empleado dándole su completivo. Porque para las empresas es más fácil mandar a todo el mundo para su casa, coge tu fase y yo busco 2 personas nuevas, como usted dice, y lo contrato. Y digo, ven acá, tú vas a ser camarógrafo, tú estás contratado sin nuevo, porque el camarógrafo está en fase y nada más está cobrando sus 8.500. Hay una realidad, Michelle. Mira, fíjate, por ejemplo, hay un tema ahora mismo que se está discutiendo y es la solicitud que se está haciendo de permitirse un acuerdo de pago para las prestaciones laborales. ¿Por qué, Michelle? Porque nosotros estamos atrapados. Si tú no tienes flujo y tú tienes, por una realidad, porque fíjate, tú mencionabas algo ahorita en tu comentario sin desperdicio, los restaurantes. Por ejemplo, se supone que si un restaurante tiene 40 mesas y tú le estás pidiendo que opere con 15, pues evidentemente no va a operar con todos los camareros que tiene, ni va a operar con todos los cocineros que tiene. Entonces, fíjate qué realidades tienen esas empresas y por lo menos transitoriamente van a tener que suspender o salir de algún personal. Ahora, pero ese negocio no está operando y ¿cómo paga esas prestaciones? A menos que no vaya a un banco a solicitar un préstamo. Yo difiero de usted en eso porque yo digo que eso incentivaría las liquidaciones, que las empresas cancelen. Yo lo que creo que debieran extender la suspensión, extender el FASE y permitir que la gente tenga a la gente trabajando, si le paga la diferencia en estado de suspensión. Pero si tú le das un acuerdo de pago para la liquidación, eso me conviene a mí, por ejemplo. Perfecto, yo tengo que buscar 5 millones de pesos, yo no lo voy a buscar al paso. Pero eso te va a dar facilidad para tú decirle a todo el mundo, ya se van de una vez. Sí, hay una realidad que totalmente, o sea, yo creo que las autoridades van a tener que barajar las opciones. Esa opción de poder
extender el FASE, que el Ministerio de Trabajo pues también extienda todo el tema de la suspensión del contrato de trabajo, porque si no lo hace, evidentemente no le están dejando opción, Michelle, porque por ejemplo, pongo un medio de comunicación, por ejemplo, con 5 camarógrafos, al final del día, si los programas no le estamos haciendo en vivo, pues entonces tú tienes 3 camarógrafos que lo tienes sentado. ¿Qué hacer? No, y sectores de la economía, como son el sector salud y el sector de comunicaciones, que sus ingresos están afectados en más de un 80%, pero sus gastos no. Oye bien, porque un restaurante baja el personal y le baja la venta, pero aquí no. Aquí tú tienes que tener un personal mínimo para operar, y en un hospital una enfermera, una cama. Pero el restaurante tiene que comprar menos carne, menos pan, menos víveres. Pero no es que, ahí no es que esté el problema, es que el problema es que el 50% de los gastos de un restaurante son el gasto fijo. Y a veces un 60%. Personal y servicio. Así. Eso es así. Así es. Sí, realmente la economía, o sea, estamos atrapados en un círculo de la economía, y tú mencionabas, Michelle, magistralmente esos elementos. Hay un tema laboral, hay un tema fiscal y hay un tema de presupuesto, o sea, de ejecución de presupuesto, y hay un elemento que ahí me circunscribo totalmente, Michelle. Aquí hay que ver un tema de plan conjunto. Ayer yo estaba en Santiago en una gran empresa que maneja un protocolo estricto, y me decía uno de los ejecutivos, oye, es alarmante este tema, cada momento aquí se destapa un caso, y no es aquí, porque nosotros manejamos unos protocolos estrictos. O sea, hay un tema que hay que manejar de esforzarnos porque las autoridades establezcan controles, la sociedad cumplirlo, porque cada vez que en una empresa explota un caso de COVID, los empleados no quieren ir a trabajar, Michelle. Sí. O sea, y entonces, fíjate que en principio es un tema de salud, pero es un tema económico, porque en la medida que el empleado tiene temor de ir a trabajar, o sea, casi es obligado, pues la empresa no produce, o sea, además de que no está trabajando con su capacidad por el fenómeno de la desescalada. Fíjate que nos quedamos, diríamos, a un poquito más de la mitad de camino con la desescalada, y las empresas lo que están ahora mismo es haciendo lo que pueden para por lo menos mantenerse, porque no es verdad que recordemos que cuando uno forma una empresa, tú lo primero que dices, yo necesito 10 empleados para que sea rentable. Si mañana por una razón o en esta razón que estamos ahora mismo, en esta realidad, tú tienes que operar con 6, entonces ya tú no eres rentable, Michelle, porque dentro de tu plan de negocio tú eres rentable. Es lo mismo. O sea, fíjate que el recurso humano funciona igual que las herramientas. Si necesito 5 camiones para operar y se me dañan 2, ya tengo problemas. Entonces, ahora mismo lo que me han dicho, o lo que me ha dicho la realidad es, mira, tú tienes que operar con esta capacidad. Tú mencionabas ahorita el tema de los carros, o sea, del transporte público. Fíjate que para un chofer de carro público cuadrar, no es con 3 pasajeros montados en el carro. Para él cuadrar tienen que montar 6. Bueno, entonces, que el gobierno le dé un incentivo, un tiempo por ese pasaje. Ahí viene para que monte 3. Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahí, y eso es importante, porque sobre todo todos estos sindicatos que tenemos, para algo entonces tienen que servir desde el punto de vista de aportar en este momento de salud, porque el protocolo que el gobierno, conjuntamente con esas unidades, diríamos, de administración de esos sectores, es apoyar eso, porque no es verdad que por sí solo un dueño de un medio de transporte, si no lo administran, no es verdad que va a andar con 3 pasajeros. Bien, así nos quedan 2 minuticos, 3 minuticos, y yo quiero un mensaje final dirigido al sector, a las empresas, a las micro, a las pequeñas, a las autoridades. ¿Qué usted le dice de lo que tiene, su opinión de lo que tiene que ver con nuevas prórrogas o algún tipo de impuestos que no se han cobrado este año? Y con esto del cambio de gobierno y de que se acabe la campaña electoral,
con su experiencia que todo el mundo conoce en el área, ¿usted cree que República Dominicana se aboca a no a una reforma fiscal, sino a una reforma fiscal y una gran amnistía fiscal para poder recaudar y poder mantener esto a flote? Voy a empezar por lo último, Michelle. Yo creo que para que el gobierno pueda presentar, el gobierno entrante pueda presentar una propuesta que sea acogida por los sectores, sobre todo los sectores económicos, y más lo que están sufriendo, diríamos, este efecto devastador que son las pymes y las medianas empresas, tiene que presentar una reforma integral, pero acompañada de una amnistía que presente beneficios reales para que pueda combinarse esos dos fenómenos. Que la amnistía contemple unos beneficios que sean realmente valorables y una reforma que pueda permitir entonces comenzar a despegar todo este círculo donde nos encontramos desde el punto de vista económico. A los pequeños y a los medianos comerciantes, la recomendación es la siguiente: tenemos que ser austeros con los gastos y con las inversiones, medir muy bien las inversiones, porque ahora hay que mirar a mediano plazo y a largo plazo. O sea, los presupuestos deben de hacerse, por lo menos hacer una proyección a diciembre, y en diciembre revisar esa proyección hacia el primer semestre del año que viene, porque los indicadores que tenemos a nivel de la región indican que todos los países de la región van a tener un crecimiento negativo. Por suerte, Michelle, habría que ver las nuevas estadísticas, pero la República Dominicana la estamos colocando en cero. En cero. Y eso es positivo porque por lo menos nos está indicando que no tendríamos una cantidad masiva de negocios quebrados, que es lo que va a pasar en muchos países de la región, porque donde la economía... Y de mucha gente en la calle. Y mucha gente en la calle, así es. Y si los negocios cierran, liquidan la gente. Y si la gente se va a la calle, no cobran su salario. Y si no cobran su salario, no van al supermercado y no pagan el celular. Entonces se cae la economía, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda cómo funciona la cadena. Así es, así es. Yo creo, finalmente, Michelle, yo creo que en la parte fiscal, aquí hay algunos elementos que van a ser muy importantes. Primero va a ser la designación del director de impuestos internos ¿verdad? Que o ratifiquen al que están o venga un nuevo director. Y esa designación va a manejar una variable de cierta tranquilidad, porque los sectores deben de recibir un mensaje de parte de la Dirección General de Impuestos Internos de que en esta vez tienen a un organismo que va a la par, que está entendiendo lo que está pasando y que su tarea no es castigarlo, sino ayudar a que la economía se reactive, porque reactivándolo cobran más. Bien, vamos a agradecer al licenciado Basilio Sánchez su participación con nosotros hoy. Vamos a convocarlo para las próximas semanas para hablar de la nueva ley de sincerización de patrimonio, que es tan necesaria ahora, a lo mejor hacia abajo, no hacia arriba, ¿verdad? Para poner todo en su valor real y poder declarar estas pérdidas que la gente se ha comido durante estas cuarentenas. Tenemos también un cambio de autoridades que podremos ver esta ley cómo funciona. Gracias, Basilio. Muchas gracias. Bien. Señores, terminamos por el día de hoy. Esperen esta noche la retransmisión de Revista 110 y mañana desde las 5. 5 de la mañana con el señor Carlos Alonso. Pasen buenas.